Hola, ¿qué tal? Soy Germán presentando un nuevo video de ajedrez para comunistas para parlante de YouTube. Y hoy vamos a ver una nueva entrega, probablemente la última en nuestro estudio sobre la apertura italiana, que va a ser el contraataque Traxler. Fue ideado más o menos durante 1890 por un sacerdote checo llamado Karel Traxler, que además era un jugador, un fuerte jugador aficionado y además era un problemista de ajedrez. Y parece paradójico que tal vez una de las variantes más agresivas que existen en la apertura italiana haya sido ideado haya sido ideada por un sacerdote, por un hombre que supuestamente predica la paz. Pero bueno, vamos al caso. También en Estados Unidos y en Inglaterra se la conoce como variante Wilkes-Barre, debido a una localidad donde mucho tiempo después se revitalizó esta apertura. Así que podemos concluir en que es una variante muy agresiva para las negras en la apertura italiana y que si el blanco no está atento probablemente pierda la partida muy rápidamente. Es parte de la apertura italiana, así que 4 E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Es parte de la defensa de los dos caballos, así que caballo F6, caballo G5. Y ahora viene el movimiento que caracteriza a la variante Traxler, que es alfil C5. Parece medio extraño que el negro decía no defender su peón que se encuentra en F7. Y de hecho, lo que va a tratar de hacer es no buscar defenderse el ataque, sino crear su propio ataque. Y va a tratar de capitalizar en su mejor desarrollo de piezas, con tres piezas desarrolladas contra solo dos de las blancas. Y va a tratar de buscar un ataque ganador. Lo mejor está considerado en esta posición jugar alfil por F7. Y después de rey E7, tal vez las negras, aunque no parece, tienen compensación por el peón sacrificado y la ausencia del enroque. De hecho, ahora, si nos fijamos, las blancas están jugando con dos piezas nomás. Después de que el alfil se retire, vamos a jugar torre F8 y la posición es bastante sencilla para las negras y de hecho tienen eh, como repito, su ventaja de desarrollo puede serles muy útil. Pero bueno, 9 de cada 10 veces no juegan alfil por F7, sino que juegan caballo por F7. Que parece que fuerza la ganancia material, porque tenemos el caballo ataca tanto a la dama como al rey. En este caso, podemos decir que el negro previó todo esto. Y por lo tanto, lo que va a jugar es alfil por F2. Sacrificando el alfil y consiguiendo la iniciativa. De hecho, ahora el rey está en jaque, de manera que no se puede capturar la dama ni la torre. Y hay varias opciones. Eh, en caso de en caso de alfil por F2 vamos a revisar esas variantes y también en caso de rey F1. Que de hecho rey F1 tal vez es considerado lo mejor. En caso de rey F1 sigue dama E7, sacando la dama de peligro. Y en caso de caballo por H8 vamos a sacrificar otro peón. Recuerden siempre que en esta variante lo importante no es el material, sino el poder de desarrollo y rapidez de nuestras piezas. Y en este caso el blanco puede caer en una trampa. Si juega alfil por D5, entonces con alfil G4 se gana la dama. Por lo tanto, E por D5 es la jugada recomendable. Después de por D5, jugamos de todas maneras alfil G4. Y ya podemos notar que el negro ya tiene todas sus piezas desarrolladas. Y el blanco está jugando con dos piezas. Con el alfil que en este momento no está haciendo nada. Y este caballo que se encuentra ya en una esquina, ya perdido en H8. Eh, bueno, en este caso de vuelta, la única jugada que tienen las blancas va a ser cubrirse alfil. Se intercambian los alfiles. Y no vamos a tratar de defender nuestro alfil que se encuentra en F2, sino que vamos a jugar caballo D4. Atacando la dama y además ganando un tiempo y tal vez primero sacando este caballo del ataque del peón y poniéndolo en una posición más activa y más agresiva. En caso de dama por alfil, vamos a jugar en roque largo, ya para capturar de vuelta este caballo y además estamos amenazando, tenemos varias amenazas latentes. Por ejemplo, jugar más adelante caballo a E4,
tal vez ni siquiera capturar el caballo, sino jugar, por ejemplo, torre F8 y aprovechar toda esta columna abierta donde está el rey y la dama. Y el negro, que yo creo en este momento que realmente tiene mucha, pero mucha ventaja. Por más de que tenga una torre y un alfil menos. Yo creo que la ventaja de desarrollo que tiene es mucho más importante que eso. Esta es una variante con la jugada la jugada rey F1 en vez de capturar el alfil. Pero bueno, 9 de cada 10 veces nuestro rival va a jugar, en vez de rey F1, va a jugar la más común, que es rey por F2 capturando el alfil. Sigue entonces caballo por E4 con jaque. Y de vuelta podemos ver que ahora que se movió el caballo y se capturó tanto el peón de la columna, tanto el peón de F2 como el de F7, ya la columna F está completamente abierta. Y en este caso son las negras las que tienen los que tienen la capacidad de poder usar esta fila con mayor productividad. Y esta es una posición muy crítica en la variante de Traxler. De hecho, esta probablemente es la variante que más a menudo se encuentren, y esta posición de hecho es muy fundamental que sepan qué hacer si pasa tal cosa. De hecho, vamos a analizar los 6 movimientos que tienen las blancas en este momento, que es rey F3, rey F1, rey G1, rey E1, rey E2 y rey E3. Empecemos por rey E1. En caso de rey E1, que probablemente sea la peor de las jugadas, vamos a jugar dama H4 jaque, como de hecho hacemos en muchas variantes de la Traxler. Ahí estamos atacando al rey, y si el rey se mueve por ejemplo a F1, entonces damos mate en F2. Así que no le conviene al blanco seguir esta variante. Si se juega rey E2, entonces también hay un mate forzado, que empieza con dama F2 jaque, rey E3, caballo B4 jaque, rey por E4 y dama F4 jaque mate. Esta es otra variante que podemos encontrar si nuestro rival juega rey E2. Por lo tanto, nuestro rival no debe mover el rey, sino que lo que va a tener que hacer es, después de dama H4, jugar G3. A G3 sigue otro sacrificio de pieza, caballo por G3, H por G3 y dama por H1, ganando la torre. Y además en esta posición también vamos a ganar la dama o la partida, diría yo. En caso de rey E2, vamos a jugar caballo D4 jaque, y una vez que el rey se mueve vamos a ganar la dama. En caso de, en vez de que el rey mueva, se tapen de alfil, jugando alfil F1, no vamos a capturar el caballo, sino que vamos a jugar mejor en roque. Porque de hecho este caballo no se puede mover en este momento, porque si se mueve vamos jaque mate con dama por F1. Y de hecho este caballo ya está capturado, y es mejor capturarlo ya que estamos con la torre, para tener una pieza más en nuestro ataque. Y aprovechar esta columna abierta, que es la columna F, ¿no? Estas son las variantes principales. Si nuestro rival juega, bueno, está bien, rey E1. Otra variante es después de caballo por E4, que nuestro rival juegue rey G1. En caso de rey G1 vamos a jugar de vuelta dama H4 y ahora de vuelta la torre no puede ser capturada porque estamos amenazando mate en F2. Hay varias maneras para defenderse las blancas tienen varias maneras de defenderse, pero probablemente la mejor es sencillamente G3, estorbando la diagonal que controla la dama. De vuelta vamos a capturar el caballo, vamos a capturar el peón de G3 con nuestro caballo, sacrificando una pieza. Y después de H por G3 y dama por G3, las negras están en condiciones de forzar un jaque perpetuo. Después de torre F8, D3, D5, alfil por D5, alfil H3 y torre por H3. En este caso, bueno, vale decir que no se puede jugar, por ejemplo, rey E2 porque se captura la dama en la siguiente jugada.
Por lo tanto, después de torre por H3 se captura con la dama y las negras pueden forzar en este momento un jaque perpetuo. Estas son las variantes con rey G1 y que de hecho tal vez sea la mejor por parte de las blancas, ya que aunque sea no pierden, sino que aunque sea pueden sacar medio punto. Después, después de la jugada de caballo por E4, otra variante puede ser jugar rey E2. En este caso vamos a jugar directamente caballo D4 jaque. Y en caso de rey E1, sencillamente damos jaque con nuestra dama. Y de hecho vamos a tener una variante muy similar a la que teníamos cuando jugábamos rey E1. Solo que en este momento vamos a tener una jugada extra que va a ser la incorporación de este caballo en D4. Si el rey en vez de ir a E1, por ejemplo, va a D3, entonces hay otra variante muy interesante para las negras, que es caballo F2, con jaque tanto al rey como a la dama. Y de hecho el blanco puede pensar, ah bueno, listo, me captura la dama y yo voy a capturar su dama. Pero el hecho es que después de que el rey se mueve, después del caballo por D1, se acabó, porque el caballo está capturando la dama con jaque. De manera que en la siguiente jugada, después de torre por D1, jugamos dama H4 y salvamos la dama. Si en vez de rey D3 se juega rey E3, entonces de vuelta dama H4 jaque, perdón, dama H4, G3, caballo por G3, peón por G3, dama por G3. Y en este momento parece raro decirlo, pero el negro tiene un mate en 15 jugadas. Se los voy a mostrar ahora, probablemente no lo puedan recordar, pero lo pueden deducir, no es tan difícil darse cuenta. Que empieza con un rey E4, D5, rey por D5, alfil E6 jaque, el rey vuelve a E4, alfil C5, perdón, el alfil F5 jaque, el rey vuelve a D5, dama G2 jaque, el rey viene a C5, dama C6 y el resto, bueno, acá ya no hay mucho que explicar. Probablemente las negras den mate en la siguiente jugada, como por ejemplo en esta variante que vemos a continuación. Y después de rey, después de rey D3, la jugada F3, dama F3 es jaque mate. Esta es otra variante con la jugada rey E2. Después de caballo por E4, otra variante para analizar va a ser rey E3. En caso de rey E3, sencillamente vamos de vuelta a lo mismo. Dama H4, sacando la dama de peligro y además desarrollándola como una pieza ofensiva. Y en caso de caballo por H8, vamos a jugar dama F4 jaque y tenemos de vuelta un mate forzado con rey E2, dama F2 jaque, rey D3, caballo E4 jaque y tenemos la misma posición de antes. Estas serían las variantes, es una variante con la jugada rey E3. En caso de G3, en vez de capturar la torre, entonces como ya pueden adivinar, la jugada es obviamente caballo por G3. Después de H por G3, no vamos a capturar el peón, porque de hecho si capturamos el peón, entonces después sigue dama F3 y se acaba el ataque. Por lo tanto vamos a jugar dama D4 jaque, el rey mueve, capturamos el alfil, el rey mueve, capturamos el caballo, y si hacemos el conteo, el ataque podemos decir que se terminó de cierta manera, pero el negro quedó con un peón de más, si hacemos la cuenta. Que de hecho es bastante bueno porque de estar en un doblete con la dama y la torre, pasamos a tener un peón de más. Lo cual es bastante piola. Después de caballo por E4, también es posible jugar rey F3, atacando el caballo.
En este caso no vamos a jugar dama h4, sino que hay una mejor jugada que es dama f3, sacando la dama de peligro y al mismo tiempo dando un jaque. Eh, hay varias opciones acá. En caso de rey e3, entonces sigue el típico mate que ya conocemos, que con dama f4 jaque, rey e2, dama f2 jaque, y tenemos exactamente lo mismo de antes, este famoso mate que ya hemos conocido. Si se juega rey por e4, entonces también hay una línea muy importante para las negras, que es dama f4 jaque, rey d3, dama d4 jaque, rey e2, y se captura el alfil y se captura el caballo. Y estamos de vuelta a lo mismo, solo que el blanco tiene, solo que esta vez estamos probablemente en igualdad material. Y por último hay otra línea que es más extraña que la vean, pero es que si se juega rey g4, entonces también hay un ataque decisivo con d5, el rey mueve y tenemos de vuelta un jaque mate. Después de caballo por e4, también otra variante es el rey f1, a lo cual va a seguir la clásica dama h4 jaque, pero dama h4 amenazando jaque mate. Y aquí hay varias opciones. En caso de dama f3, protegiendo el casillero f2, entonces, entonces va a seguir sencillamente caballo d4 atacando la dama. Y de hecho en este momento también estamos amenazando con capturar el peón de c2. Y realmente las negras tienen ventaja en esta posición. Otra variante es puede ser en vez de dama f3, dama e1. En caso de dama e1, sencillamente caballo g3 le da mucha ventaja a las negras. Se está amenazando se está amenazando el rey, y en caso de dama por g3 sigue la clásica captura de las dos piezas. Después de rey e1, después del rey e1 la posición es un tanto es bastante equilibrada. Si bien el negro tiene un peón de más, tal vez las blancas pueden llegar a tener cierta actividad de piezas. Si en vez de dama e1 también se puede jugar dama e2. En este caso vamos a jugar de vuelta a caballo g3, y si h por g3 sencillamente capturamos la torre. Y de hecho en esta posición después del enroque las negras de vuelta tienen mucho a su favor. El caballo está clavado y de hecho en cierto momento, después de por ejemplo dama f1 y el cambio de damas, podemos sacrificar la torre por las dos piezas. Y de hecho yo creo que el negro está en muy buena condición de decir que está por ganar la partida. Por último me quedó una variante colgada, que es después de la jugada, después de que el rey mueva a e3, como sucede en este caso. En esta posición habíamos analizado que después de dama h4 no era muy buena caballo por h8 por el ataque decisivo con la dama, y por lo tanto habíamos dicho que g3 era la mejor jugada, después caballo por g3, h por g3, y que en este momento la mejor dama d4. De hecho, en este momento habíamos analizado solamente la jugada rey e2. ¿Qué pasa si se juega rey f3? En este caso vamos a jugar d5, y en este momento las blancas tienen ya dos piezas atacadas. Tanto el caballo que se encuentra en f7, como el alfil que se encuentra en c4. Y además, ahora que liberamos nuestro alfil de casillas blancas, estamos amenazando con llevar nuestro alfil a g4 para clavar el rey a la dama y ganar material. Por lo tanto, la mejor jugada para las blancas es torre h4, atacando la dama. Pero en este caso, después de e4 con jaque y rey g2, la posición es bastante favorable para las negras. Así que bueno, este fue el ataque Traxler. Es bastante complicado de entender. Probablemente recomiendo que es importante sentarse y ver cómo se desarrolla cada movimiento, ver todas las variables que existen y estudiar este video. Y de hecho realmente tiene mucho éxito.
en partidas por internet y creo que a ustedes les va a servir mucho porque muchos jugadores no conocen este ataque y si se aplica bien, los jugadores siempre van a aceptar el sacrificio de alfil en F2 y van a entrar en todas esas variantes que ustedes conocen y el blanco va a pensar que ustedes están locos, pero en realidad van a ganar la partida. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video.